Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa titulado Decretos de Muerte. En este programa vamos a ver los diferentes decretos de muerte que fueron pronunciados contra el pueblo de Dios. Decretos que fueron emitidos por diferentes gobernantes con la finalidad de eliminar al pueblo remanente. Entonces, vamos a ver qué sucedió en el reinado del rey Asuero, allí en Susa, que era donde estaba la capital de Babilonia, porque Susa era capital de Babilonia, es decir, que allí estaba reinando el rey Asuero. Pero antes estuvo gobernando Darío, estuvo gobernando Ciro a través de los medos y los persas. Es decir, que luego entonces sube al poder el rey Asuero con las mismas leyes y reglamentos que gobernaron Darío y Ciro allí en Babilonia. Vamos a leer en el capítulo 1, libro de Esther. Dice en el verso 4, dice en el verso 3. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Estuvieron presentes los jefes militares de Persia y de Media, y los principales y los nobles de las provincias. Durante muchos días, unos 180 días, el rey desplegó las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. 180 días de fiesta fue lo que decretó el rey Asuero, y durante esos días bebieron y se divirtieron todos allí. Entonces vemos cómo andaba esta nación, cómo andaba este reino, un reino que estaba dirigido por borrachos, un reino que el principal borracho era el rey. Es decir, ¿qué entendimiento puede tener un gobernante que se dedique a beber y a festejar con sus amigos? No puede tener ningún tipo de discernimiento. Por eso hoy en día, en el capítulo 18, el Señor dice de Apocalipsis que Babilonia le ha dado a beber el vino de su fornicación a todas las naciones de la tierra. Está hablando de cómo los borrachos dirigen un reino y cómo los borrachos enseñan doctrinas falsas. Entonces, hoy en día está sucediendo eso. La Babilonia espiritual, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es una iglesia que está ebria, es una iglesia que está como el rey Asuero, está borracha y le está dando a beber ese vino a todas las naciones de la tierra. Es decir, está enseñando falsedades, está enseñando días de fiestas, está enseñando tradiciones, está enseñando adoración a ídolos, a santos, a estatuas. Es decir, andan borrachos. Entonces es la misma actitud del rey Asuero. El rey Asuero se dedicaba a beber y a festejar. Entonces vamos a ver qué sucede con este personaje llamado Amán de los amalecitas, que está allí en el reinado de Susa y que es consejero cercano del rey Asuero. ¿Qué sucederá con este personaje en esta historia de Esther?
Nos vamos ahora al capítulo 3 del libro de Esther. Amán contra los judíos. Aquí comienza la primera conspiración. Aquí comienza la primera idea de eliminar al pueblo remanente, es decir, a los judíos que quedaron allí en Babilonia después del exilio, cuando Ciro decretó que los judíos podían volver otra vez a su lugar. Muchos de ellos, porque ya estaban en buena, porque tenían negocios, porque se encontraban en un reino donde ellos tenían muchas oportunidades para enriquecerse y para vivir holgadamente, pues se quedaron allí y no regresaron de donde fueron traídos como cautivos, sino que se quedaron allí en Babilonia, es decir, en Susa. Esos judíos se quedaron allí, pero no era el deseo de Dios que se quedaran allí en Babilonia. No era el deseo de Dios que permanecieran en medio de esos borrachos, pero ellos decidieron quedarse allí porque allí tenían riquezas, allí estaban viviendo holgadamente, vivían muy bien, cómodo, vivían con todas las cosas que necesitaban y no iban a regresar al lugar que Dios le dijo que tenían que volver, sino que se quedaron allí en rebeldía. Es decir, una actitud rebelde, no regresar a donde Dios pues dio la orden a través de Ciro para que volvieran otra vez a reconstruir los muros caídos. Entonces, leemos en el capítulo 3, libro de Esther. Dice: después el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, lo ensalzó y puso su silla sobre la de todos los príncipes que estaban con él. Aquí hay ya algo que realmente no había sucedido con otros funcionarios del gobierno de Susa. Aquí el rey Asuero pues ensalzó ¿a quién? A Amán. ¿Y Amán quién es? Enemigo del pueblo de Dios, es decir, enemigo del remanente. Y ahora el rey Asuero lo está ensalzando. Esto quiere decir que este hombre ahora está pues tomando más poder, casi igual que el rey. Él se está casi pareciendo al rey en la forma en que él lo ha puesto. Entonces vemos aquí que ya el rey toma la decisión de ponerlo por encima de los príncipes que estaban allí en el reinado de Asuero. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y cómo le hablaban cada día y no les hacía caso. Lo denunciaron a Amán por ver si Mardoqueo mantendría su palabra, porque él ya les había declarado que era judío. Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante él y se llenó de ira. Es decir, aquí Satanás se ha airado a través de Amán. ¿Quién se está airando? Satanás. ¿Por qué? Ahora Satanás va a trabajar con Amán, así como trabajó con Nabucodonosor, así como trabajó con los reyes de Judá, así como trabajó con aquellos reyes que él dominaba y dominó. Ahora él también va a obrar a través de Amán su plan, porque el plan no es de Amán. El plan de eliminar al pueblo remanente sigue siendo el plan del diablo, no es de los hombres, es un plan de Satanás. ¿Quién quiere eliminar al remanente? ¿Quién quiso matar al niño Jesús? Fue Satanás a través del rey Herodes. Es decir, que lo que estamos viendo es que lo que hay detrás del telón es todo lo contrario a lo que estamos viendo en apariencia delante de un hombre. Lo que un hombre está haciendo o ejecutando no es lo que él quiere hacer, sino lo que quiere hacer el diablo. Porque ese hombre es un instrumento de Satanás para Satanás lograr lo que él quiere, dominar el planeta. Es decir, Satanás quiere dominar al planeta.
Entonces, vemos aquí que ya Satanás comienza a obrar a través de Amán, claro, por indicaciones del rey Asuero, que también lo está usando el diablo para que se vaya hilvanando el plan de eliminar al pueblo de Dios, al pueblo remanente. Entonces, dice aquí la palabra de Dios pero tuvo en poco poner su mano sobre Mardoqueo, ya que le habían declarado su pueblo, y Amán decidió desistir o destruir al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Ya el diablo pues va a ejecutar el plan de eliminar al remanente que está allí. ¿Quién es el remanente? Está representado por Mardoqueo. Mardoqueo representa a los judíos que se quedaron allí en Susa, que se quedaron allí en el reinado de Asuero. Él es el que representa a ese remanente, Mardoqueo. Entonces vemos que aquí ya hay una oposición. Satanás, en medio de su ira, se está encontrando con un hombre que no quiere torcerse, un hombre que quiere seguir obediente a Dios y que no se le va a inclinar a ningún hombre ni lo va a reverenciar. Solamente debemos reverenciar a Dios, solamente a Dios debemos rendirle culto y oración, a Dios debemos pedir, a Dios debemos solicitar, a Dios debemos clamar, no a hombres, sino a Dios, porque Él es el dueño de todo. Entonces, leemos en el verso 7, decreto de exterminio. Aquí está la finalidad de la ira de Amán. Ahora Amán ya se ha propuesto pues destruir el pueblo de Mardoqueo, que no es el pueblo de Mardoqueo, sino el pueblo de Dios, es el pueblo remanente. Entonces, dice, en el primer mes, que es Nisán, abril, en el 12º año del rey Asuero, fue echada la suerte llamada Pur ante Amán para elegir un día y un mes. Y salió el mes 12º, que es Adar, marzo. Entonces Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos por todas las provincias de tu reino, que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes de la de todo pueblo y no observan las leyes del rey, y el rey no se beneficia con dejarlos. Este pueblo al que se está refiriendo Amán es el pueblo remanente de Dios que guarda la ley de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Allí, claro, ellos no estaban obedeciendo cabalmente con la ley de Dios porque había un remanente que había olvidado las leyes de Dios y había olvidado el sábado. Pero Dios todavía tiene un remanente como a Mardoqueo, que está allí todavía reverente a Dios y que era un hombre íntegro que obedecía los mandamientos de Dios y obedecía todo lo que Dios mandaba. Y él no se inclinaba delante de hombre ni reverenciaba a hombre. Entonces, aquí estamos viendo que ya Mardoqueo, que representa el remanente pueblo de Dios, está allí en una actitud ya de no reverenciar a Amán. Entonces, si place al rey, escriba que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata propuesta para ti, sea propuesta para ti y también el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces el 13 del primer mes, llamaron a los escribas del rey, que escribieron lo que mandó Amán a los príncipes del rey, a los capitanes de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, y a cada uno según su escritura y su lengua. Se escribió en nombre del rey Asuero y fue sellado con el anillo del rey.
Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y viejos, mujeres y niños en un mismo día, el 13 del 12º mes, que es Adar, para apoderarse de sus bienes. Aquí está el decreto de muerte. Ya fue elaborado, fue escrito y fue sellado con el anillo del rey. Tenemos que entender que ya el rey Asuero había entregado su anillo a Amán para que hiciera lo que él quisiera. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo remanente que está allí en Susa, ya está en las manos del diablo, está en las manos de Satanás. Así como Dios permitió que Satanás fuera y probara a Job y lo puso en las manos de Satanás a Job, de igual manera ahora el pueblo de Dios está en las manos del diablo a través de Amán. Ahora se va a ejecutar el decreto de muerte contra los judíos que están allí en la capital de Susa, donde reinaba el rey Asuero. Entonces vemos que ya aquí se va a comenzar una persecución. Amán está preparando una persecución para exterminar al pueblo remanente de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos, el pueblo que reverencia a Dios, el pueblo que está en defensa de la palabra de Dios. Ahora ya se ha decretado que hay una pena de muerte para ellos por vía de Amán, que ejecutará este decreto que ya fue sellado con el anillo del rey. Entonces fueron enviadas las cartas y para que se apoderasen de todos los bienes de aquellos que iban a ser perseguidos. Dice que el texto del escrito se promulgó como ley para cada provincia y fue publicado a todos los pueblos a fin de que se estuviesen apercibidos para aquel día. Y los correos salieron deprisa por mandato del rey. Cuando el edicto fue dado en Susa, capital del reino del rey, Amán y el rey se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa quedó conmovida. Aquí vemos ya que salió el decreto. El decreto sale de la capital de Susa para todas las provincias. Es decir, que se iba a esparcir ese decreto por todos los países. Es decir, que no solamente se iba a quedar en Susa. Este decreto de muerte contra el pueblo remanente de Dios que guarda los mandamientos iba a ser un decreto que se iba a hacer prácticamente universal, es decir, en todo lo que tocaba a unas 127 provincias que gobernaba el rey Asuero. Estamos hablando de un poder prácticamente mundial y estaba gobernando el rey Asuero, y ese decreto de muerte contra los judíos que fue elaborado por Amán y que fue sellado con el anillo del rey, ahora anda de provincia en provincia promulgándose, porque se había decretado un día para exterminar, es decir, dar un golpe certero al pueblo remanente de Dios. Entonces ya la sentencia se está ejecutando, el decreto ya salió, las provincias fueron avisadas, los judíos ahora entonces van a entrar en un estado de ¿qué? En un estado de angustia. Es decir, ahora viene un tiempo de angustia para los judíos. ¿Por qué? Hay un decreto de muerte contra ellos. Ya el decreto que emitió Amán y que fue sellado por el anillo del rey, ahora se va a ejecutar. Y leemos en el capítulo 4 del libro de Esther lo que dice la palabra de Dios. Angustia de los judíos. Enseguida que Mardoqueo supo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se cubrió de saco y ceniza y fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Llegó hasta la puerta del rey, que no se permitía pasar adentro de la puerta del rey vestido de saco.
Y en cada provincia y lugar donde llegaba la orden del rey, hubo entre los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamento, saco y ceniza. Fue la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. La reina tuvo gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se lo pusiera y que se quitara el saco, pero él no lo aceptó. Aquí vemos ya que el decreto ya lo conocen los judíos. Mardoqueo ya se ha vestido de saco y cilicio, ya anda clamando al Señor por lo que va a ocurrir. El clamor final ya lo está dando ¿quién? Mardoqueo está dando el último pregón. Mardoqueo está pronunciando la última amonestación aún a su pueblo, porque hay un decreto de muerte. Y Mardoqueo ahora se viste de saco y cilicio, es decir, se humilla delante de Dios para demostrarle al Señor cuán angustiados están por lo que va a ocurrir con ese decreto de muerte. Ahora Mardoqueo llega a la puerta del palacio donde está Ester, que fue criada por Mardoqueo. Esta joven fue criada por él y ahora es reina allí en el reino de Asuero. Entonces vamos a ver que ella le envía ropas, es decir, para que se quite la ropa que tiene de saco y cilicio y se ponga la ropa que ella le envía, pero que él no la acepta, porque él está haciendo ¿qué? Un llamado al Señor, está llevando a cabo un clamor, está llevando a cabo allí la misión de que Dios pueda interceder por su pueblo que ahora ha sido pues sentenciado a muerte a través de este decreto que emitió Amán a través de lo que el rey le permitió. Entonces vemos aquí que entonces Ester llamó a Atá, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó Mardoqueo para que averiguara qué sucedía y a qué se debía. Salió pues Atá a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba ante la puerta del rey, y Mardoqueo lo declaró todo lo que había sucedido. Le dio noticia de la plata que Amán había ofrecido al rey a cambio de la destrucción de los judíos. Es decir, que Amán sobornó prácticamente al rey Asuero. Es decir, que Amán sobornó al rey. Una forma de sobornar al rey es ofrecerle plata para la tesorería. El rey la rechazó, es decir, no la recibió, pero ya estaba en el soborno, porque le permitió a Amán que ejecutara lo que él se había propuesto y emitió el decreto y lo selló con el anillo del rey. Es decir, que el rey fue sobornado por Amán. No podemos decir que no hubo soborno. Lo sobornó Amán al rey, es decir, lo compró, porque el rey le permitió y le dio permiso para que elaborara el decreto y también lo ejecutara. Entonces, esto le dice Amán al siervo que fue de parte de la reina Ester. Dice, le dio también la copia del decreto dado en Susa para exterminarlos, a fin de que lo mostrara y explicara a Ester, y le encargó que ella fuera el rey a interceder por su pueblo. Atá volvió y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester encargó a Atá que dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior del rey sin ser llamado ha de morir, y salvo que el rey le extienda el cetro de oro, y yo no he sido llamada para ver al rey desde hace 30 días. Y comunicaron a Mardoqueo las palabras de Ester, noble valentía de Ester. Dice entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Ester: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte
entre todos los judíos. Es decir, que Mardoqueo le está diciendo a la reina Esther que aún ella está en el trono, también el decreto va para ella. Es decir, el decreto le cabe a la reina. ¿Por qué? Porque ella es judía, de descendencia judía. Entonces, el decreto es para exterminar todo vestigio de judíos allí en Susa. Es decir, exterminar la última raíz del remanente pueblo de Dios que quedó allí en Susa. Y la reina Esther es parte de ese pueblo de Dios. Entonces, le dice, entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte de entre todos los judíos, porque si del todo callas, ahora respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reinado. Le está diciendo, Dios te puso ahí para que defiendas al pueblo. Tú eres la reina de Susa, tú eres la reina, tú eres la que gobierna con Asuero. Y tú eres la que puede interceder ante el decreto que se ha emitido para que el pueblo de Dios no sea exterminado. Claramente Mardoqueo le está diciendo a la reina Esther que tiene que asumir una responsabilidad, así como la está asumiendo él allí, clamando en saco y cilicio. Ahora ella tiene que ser usada por el Señor allí en el mismo trono delante del rey Asuero. Aunque ella no podía entrar cuando quisiera, porque no le era permitido, ella tenía que arriesgar aún su vida. ¿Para qué? Para poder interceder por el pueblo de Dios que estaba ya camino a la muerte con este decreto que había emitido Amán. Entonces, vemos aquí que ya la advertencia que le ha dicho o le ha mandado a decir el mismo Mardoqueo a la reina Esther, le dice lo siguiente: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo lo que Esther le mandó. Ahora Esther está asumiendo la responsabilidad por su pueblo. Esther ahora se va a arriesgar a presentarse delante del rey, pero ella va a ayunar con sus doncellas y sus siervos. Ella va también a hacer una especie de interceder por los judíos que ahora fueron ya pues decretados para la muerte, es decir, que fueron ya elegido para morir a través del decreto de Amán. Pero ahora ella pide a Mardoqueo que también una a los judíos en oración, es decir, que se unan todos en un ruego, en un clamor, para que Dios entonces intervenga ante lo que va a suceder. Ahora este pueblo se une en oración para pedirle a Dios que los libere de este decreto que ya se ha propuesto Amán ejecutar. Esther ahora está en oración para entonces presentarse delante del rey Asuero para solicitarle entonces el perdón y solicitarle que se detenga el decreto de muerte. Vamos a ver ahora entonces qué sucede con la reina Esther, que Dios pues pone en la mente de esta mujer para que se ejecute, porque Dios va ahora a intervenir. Ya Amán está ejecutando, pero ahora Dios a través de Esther y a través del ruego de Mardoqueo, Dios va a ejecutar su plan. Que no crea Satanás que Dios no va a ejecutar sus planes. Los planes de Dios van, llueva, truene o ventee. Dios dice que sus planes no se detienen, y aunque Satanás lo elabore, Dios va a elaborar sus planes y lo va a ejecutar al pie de la letra. Entonces, vamos a ver en el capítulo 5, libro de Esther, banquete de Esther.
Esta es la estrategia que Dios propuso en la mente de la reina para poder atraer a Amán junto con el rey y allí poderle ella decir cuál es el plan que maniobró su consejero. Dios puso en la mente de Esther no denunciar lo que estaba sucediendo de inmediato, porque Dios no trabaja así. Dios también tiene su plan y lo elabora y debemos seguirlo al pie de la letra tal como Él lo diseña, no como yo lo diseño, no como lo diseña el pastor, no como lo diseña el papa, no. Los planes de Dios lo diseña Él, es decir, son planes que Dios lo ejecuta de acuerdo a su voluntad. El día, la hora y el tiempo es de Dios. Yo no tengo tiempo para ejecutar planes, pero Dios sí lo tiene. Entonces, yo espero el tiempo y la hora y el momento que Dios ha escogido para que ese plan se ejecute. Entonces, leemos en el capítulo 5, libro de Esther. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y se presentó en el patio interior del palacio del rey, frente al aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué sucede, reina Esther? ¿Cuál es tu pedido? Hasta la mitad del reino se te dará. Oiga bien cómo reacciona el rey delante de la reina que no tenía permiso. La reina no tenía permiso de presentarse delante del rey. Sin embargo, miren cómo Dios actúa, miren cómo Dios trabaja. Ahora el rey le dice que hasta la mitad de su reino le concede. Esto quiere decir que ya Dios había tocado el corazón del rey Asuero, que ya Dios tenía de su parte al rey Asuero, solo que Amán, el diablo, estaba airado por ejecutar el decreto. Dios está obrando a través de la reina Esther y a través del rey Asuero. Ahora Dios tiene su plan y lo va a ejecutar. Y oiga lo que dice en el verso 4. Esther respondió: si al rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado. El rey respondió: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Fue pues el rey con Amán al banquete que Esther había dispuesto. Durante el banquete el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu pedido? Y te será otorgado. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces respondió Esther: mi petición y mi demanda es: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si el rey place otorgar mi pedido y mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré mañana. Entonces satisfaré la pregunta al rey. Ese día Amán salió feliz y muy contento, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó otra vez de ira contra Mardoqueo. Aquí vuelve y se aira otra vez el diablo, porque vio al remanente allí que no le rendía pleitesía. El remanente que no va a obedecer el domingo, el remanente que va a obedecer el santo sábado, que va a obedecer los mandamientos de Dios. Allí está Mardoqueo, el remanente pueblo de Dios, que no se va a inclinar ante el Papa para ceder a sus peticiones, ante el Papa que quiere y va a decretar la ley dominical. ¿Para qué? Para destituir el sábado. Allí estaba Mardoqueo, que representa el remanente pueblo de Dios, que no se va a inclinar ni le va a besar el anillo al Papa. Amán ya tiene el anillo del rey, es decir, está en alianza política con el gobierno. Amán ya ha hecho una alianza política. ¿Con quién? Con el rey. ¿Para qué?
para exterminar el pueblo remanente de Dios. Pero el Señor va a ejecutar sus planes. Entonces vemos ahora una horca para Mardoqueo. Ahora vamos a ver qué sucede con la ira de Amán, que se fue airado después que Mardoqueo no le rindió la pleitesía que le esperaba que le hiciera, porque ya el poder de Amán es grande. Amán está ahora manipulando al rey. Amán ahora tiene al rey en sus manos. ¿Por qué? El rey le otorgó el anillo y le dio poder para hacer un decreto de muerte. Es decir, que ahora el poder de Amán es superior y por eso ahora él comienza a idear algo contra Mardoqueo. Y dice, pero Amán se frenó y fue a casa, envió a llamar a sus amigos y a Sare su esposa. Y Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todo cuanto había hecho el rey para engrandecerlo y ensalzarlo sobre los príncipes y siervos del rey. Es decir, allí él se está dando gusto porque él está diciendo a sus hijos y a su esposa cómo el rey lo enalteció, cómo el rey lo ensalzó. Y los poderes que el rey ha puesto en sus manos, ahora él está allí ufanado por todo lo que el rey le ha propuesto que él haga en su reino. Entonces vemos aquí, y añadió Amán, además la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y aún para mañana estoy invitado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es decir, la amargura que tenía Amán era grande. Amán no se sentía bien aún con los privilegios y las cosas que el rey le concedió que podía él utilizar dentro de su reino. Estaba amargado porque un solo hombre allí no se le inclinaba ni le besaba el anillo ni le hacía pleitesía. Y ese hombre era Mardoqueo. Asimismo será con el pueblo de Dios remanente. No haremos pleitesía a los papistas, no haremos pleitesía a los protestantes aliados al papado, no haremos pleitesía a los gobiernos que complacen al papado. El remanente pueblo de Dios defenderá su ley y guardará su sábado. Es decir, hay un pueblo que Dios lo tiene preparado. ¿Para qué? Para responderle a aquellos traidores que piensan y quieren derogar el cuarto mandamiento. Entonces vemos aquí que ya Mardoqueo no le ha hecho caso a Amán. Sare, su esposa y sus amigos le dijeron, hagan una horca de 50 codos de alto y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Esa idea agradó a Amán e hizo preparar la horca. Es decir, que hay una propuesta, prepara una horca para que te lo lleve, una horca para que mate a Mardoqueo, es decir, lo ahorque allí y así tú harás tu venganza. Pero la palabra de Dios dice que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, no es de Amán la venganza es de Dios. Y ahora él ha atentado contra el remanente, Amán está atentando contra el pueblo de Dios, ha atentado contra un siervo de Dios. Ahí está Mardoqueo, un siervo fiel a Dios, que está allí clamando justicia y que está clamando a Dios que le salve del decreto de muerte. Entonces vamos a leer en el capítulo 6, libro de Esther. El rey honra a Mardoqueo. ¿Cómo sigue obrando Dios? A través del rey. Amán está por allí enfurecido, lleno de ira, y Dios sigue todavía enterneciendo el corazón del rey. Dios sigue ablandando el corazón del rey Asuero. Y ahora vamos a ver lo que hace el rey. Dios sigue obrando a través del rey Asuero y de la reina Esther. Dice, aquella noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajesen el libro de las memorias de su reino y que se las leyeran. Es decir, ¿por qué se le fue el sueño al rey?
hay un motivo por que el rey no durmió. Dios está obrando en el rey. Y el rey no puede dormirse porque hay un decreto de muerte que se va a ejecutar en un día. Entonces el rey, Dios no puede permitir que duerma. Y por eso esta noche, esa misma noche, no pudo concebir el sueño y tuvo que pedir los libros de la memoria. ¿Y por qué Dios permitió que buscaran esos libros? Por lo siguiente: y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y a Tares, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habrían procurado matar al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honra qué distinción se concedió a Mardoqueo por eso? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se hizo por él. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para pedir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Oiga esto: el rey está preocupado por Mardoqueo, pero en el patio está Amán, que viene con la idea de que el rey le conceda que cuelgue a Mardoqueo en la horca que él mandó a construir. Es decir, oigan bien los planes: Mardoqueo viene para pedir la muerte de Amán, viene para pedir la muerte de Mardoqueo. Entonces el rey dice que se le dio a Mardoqueo por lo que hizo y denunció. Aquí hay una contradicción. El rey piensa agradecer a Mardoqueo lo que hizo. Amán piensa pedirle al rey que mande a ahorcar a Mardoqueo en aquella horca que él planificó. Es decir, que Dios sigue obrando a través del rey Asuero. Ahora el elogio es para Mardoqueo. Ahora el engrandecimiento es para Mardoqueo. Ahora vamos a ver qué sucede con Amán, que andaba y procuraba la muerte de Mardoqueo. Entonces vemos aquí que: y los servidores del rey respondieron: Amán está en el patio. El rey dijo: entre. Entró Amán y el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, contentoso porque pensó que lo que el rey pensó era para él, le contestó, dice: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: al hombre a quien el rey desea honrar, traiga un vestido real que el rey haya usado, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que el rey se pone en su cabeza. Pongan el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles de honrar, que vistan al hombre a quien el rey desea honrar. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Qué paradójico. Eso lo esperaba Amán. Es decir, esa grandeza que ahora el rey está ordenando, Amán la esperaba para él, no para Mardoqueo. Oiga bien, es decir, que Dios sigue todavía obrando a través de ¿quién? A través del rey Asuero. Porque todos podemos ser instrumento de Dios. Por eso el rey Asuero ahora es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para aniquilar el plan, el decreto que emitió Amán a través del rey. Es decir, le está pagando con su propia moneda. Con la misma moneda que él ofreció, ahora Dios se le está cobrando con esa misma moneda. Babilonia la grande, la madre de las rameras, será destruida porque Dios así lo ha determinado. Entonces, vemos aquí que ya Amán, la misma esposa, lo sentenció por lo que planificó y que ahora se está enfrentando al linaje, se está ahora enfrentando al mismo pueblo de Dios. Entonces el rey fue con Amán al banquete de la reina Esther. Y también en ese segundo día el rey dijo a Esther durante el banquete: ¿cuál es tu pedido, reina Esther?
y se te concederá. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te otorgará. Todavía el rey mantiene la promesa de que le iba a dar la mitad del reino a la reina Esther. Entonces la reina Esther respondió: mi rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey, mi pedido es que me concedas la vida, y mi demanda es que salves a mi pueblo. Oiga bien lo que le dice la reina Esther aquí al rey Asuero, su esposo: que le conceda la vida, que le perdone la vida. Oh, pero ella es la reina, ella es la esposa del rey. ¿Cómo puede tal decreto tocar a la reina? Le tocó, es decir, también le cabía a ella. ¿Por qué? La reina Esther era judía. Entonces, ese decreto también era para ella. Entonces, aquí ella ruega por su vida al rey y por la vida de su pueblo. Y oiga lo que dice el rey: porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser siervos y siervas, me callaría, pero ahora el enemigo no podrá compensar al rey por este daño. El rey Asuero respondió a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha pensado cobrar o obrar así? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se turbó ante el rey y la reina. Aquí se está cumpliendo lo que dijo la esposa, que iba a caer. La esposa ya, Dios había permitido que le profetizara su desgracia, es decir, la misma desgracia que le iba a tocar ahora a través del rey Asuero, ya la esposa se la había decretado antes. Entonces el rey se levantó airado, dice, y salió al huerto del palacio, y Amán se quedó para rogar a la reina Esther por su vida, porque vio que su ruina estaba decidida en el ánimo del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán había caído sobre el diván en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey, airado: ¿hasta quieres también violentar a la reina en mi propia casa? Oiga lo que entendió el rey, que Amán iba a atacar a su esposa, la reina. Y oiga lo que dice aquí: tan pronto como esta palabra salió de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Harbona, uno de los eunucos, dijo al rey: en casa de Amán hay una horca de 50 codos de alto, que Amán ha preparado para Mardoqueo, que había hablado bien por el rey. Entonces el rey ordenó: colgadlo hoy, es decir, cuélguenlo allá en ella. ¿Dónde fue colgado Amán? En la horca que preparó para Mardoqueo, el representante del pueblo de Dios. Es decir, allí donde iba a ser ejecutado este hombre, allí mismo fue ejecutado Amán, porque traicionó al rey, usó el poder del rey. ¿Para qué? Para vender, para comprar el pueblo de Dios, para exterminarlo, para él imponer lo que él quisiera allí en Susa. Se quiso imponer por encima del rey y lo traicionó. Entonces eso mismo va a pasar con la Babilonia la Grande. Eso mismo va a pasar con lo que han ideado el decreto dominical. Eso mismo que Amán ideó y que hoy lo tienen en carpeta y que hoy quieren también ejecutar ese plan de exterminar al pueblo de Dios, o lo van a obligar para que obedezca el domingo como día de culto, para ellos promulgar la ley dominical, ese decreto de muerte que ya está elaborado y que va a ser, oiga bien, y que va a ser promulgado a través de Estados Unidos, a través de la legislación norteamericana, a través del gobierno estadounidense,
va a ser decretado el decreto dominical. Asimismo, de esa misma manera, Dios también ha preparado un pueblo que le hará frente a ese Amán, que hoy es un Amán simbólico. Hoy el Amán simbólico es la Iglesia Católica Apostólica Romana, aliada a las demás iglesias y aliadas a los gobiernos. Es decir, hay un Amán hoy en día espiritual y está allí en el papado. El Amán de hoy en día es el Papa. Es decir, el que gobierna el papado es el Amán de hoy en día, que elabora un plan en contra de Dios, que elabora un decreto en contra de Dios para imponer un día que Dios no ha elegido para que se le rinda culto, que es el domingo, y han elegido el domingo para que entonces se pueda derogar o se pueda descartar la ley de Dios. Es decir, invalidar la ley de Dios cuando se decrete el domingo como día de culto. Pero Dios está obrando y Dios va a obrar. Dios tiene hombres en los gobiernos que van a obrar como el rey Asuero. Dios va a convencer a muchos presidentes de los países, a muchos gobernantes que van a obedecer a Dios, aún hoy estén entrampados por el papado, aún hoy estén haciendo las cosas que el papado le ha dicho y que haga y que ejecute. Muchos van a venir del lado de Dios para negársele al papado. Dios está obrando, así como obró a través de Mardoqueo, a través de la reina Esther. Dios tiene un pueblo remanente que también va a ser lo que Dios le mande, un pueblo que va a obedecer su palabra, un pueblo que va a obedecer sus mandamientos, un pueblo que va a guardar el santo sábado. Así es que, mi hermano, esta historia de Amán, Esther y Mardoqueo es la historia que continúa, es la historia que estamos viviendo, es la reedición de lo que pasó en los tiempos de Esther. Ya estamos viviendo de nuevo esos tiempos de Esther, es decir, estamos viviendo en tiempo de un decreto que cuando se va a promulgar, Dios lo sabe, pero Dios tiene su plan también para ejecutarlo. Así es que si hoy Dios te toca, si el Espíritu Santo te habla hoy, medita, porque todo lo que fue será, dice la palabra de Dios. Los hechos se van a repetir de nuevo. Volvemos otra vez a los decretos, volvemos otra vez a los tiempos de Esther, volvemos otra vez a los tiempos de Mardoqueo y volvemos a los tiempos de Amán, que está ejecutando sus planes diabólicos contra el pueblo remanente. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Que Dios te bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto